farmacodermias. Esto me hicieron también. ¿Me escuchan bien, no? Si no me escuchan, avísenme o mándenme un mensajito. Se escucha perfecto. Estas farmacodermias que se fueron presentando en mi vida y que yo no quería estresarme tanto, lamentablemente me fueron persiguiendo un poquito y era lo que yo más rezaba, porque cuando veía un paciente con eso, lo único que tenía que hacer era rezar y decir, Dios mío, ayúdame, porque a veces los cuadros son muy importantes, ¿no? A ver, ¿por qué no pasa? Vamos ahí. Entonces vamos a hablar de esta reacción adversas a medicamentos, que es un efecto perjudicial, indeseado, luego del uso de un fármaco, ya sea dosis normales, profilácticas, diagnósticas o tratamiento, y que cuando compromete la piel, mucosa y anexos la denominamos farmacodermias. Estas pueden ser las reacciones adversas a medicamentos o RAMS, pueden ser simples, es decir, que comprometa un solo órgano, o que puede ser realmente severa, seria y que comprometa múltiples órganos. Estos cuadros severos van a requerir hospitalización, ponen en peligro la vida del paciente, tal es así que dicen que se pueden producir en general el 2% de las muertes que se producen es por farmacodermias graves. Pueden generar discapacidad importante, todos conocemos cuando la NET puede producir sinequias a nivel de los ojos y trae alteraciones de la visión o a nivel de vagina. Puede haber, son severas cuando hay un grado importante de reacción, pero por suerte la mayoría, el 80%, el 75%, son cuadros leves con exantemas, urticarias, eritemas fijos por drogas. Y hay factores de riesgo dados en general más en el sexo femenino, cuando tengo comorbilidades, cuando hay una disfunción hepática, cuando tengo HIV, cuando hay una polinfarmacia. Se dice que los pacientes con HIV tienen un 100% más de posibilidad o de riesgo para tener farmacodermias severas. Las etiologías más frecuentes de esta farmacodermia suelen ser los antibióticos betalactámicos, las sulfonamidas, los AINES, los anticonvulsivantes y los medios de contraste. Básicamente, saben que hay una clasificación, ¿no? En distintos tipos, A, B, C, D y E, F, y lo que nosotros vamos a centrarnos más que nada es en el A, que son efectos directamente del fármaco, dosis dependiente, predecibles, el 85 al 90% son producidos por esto, por ejemplo, un anticoagulante que por una dosis excesiva el paciente tiene una hemorragia, tiene púrpuras, y tenemos la B, que esta sí es la que más nos vamos a ver, que aunque sean menos 10% a 15% de frecuencia, van a depender de la respuesta del paciente a ese fármaco. No sabemos quiénes la van a hacer, es una dosis independiente del fármaco. Y hay por mecanismos inmunes o no inmunes, y ahí lo vamos a ir viendo de a poquito a todos ellos. Desde el punto de vista, vimos que hay muchas clasificaciones, pero esta sería una clasificación que nosotros decimos fisiopatogénica. Entonces sí tenemos la tipo A, que pueden ser agudas o crónicas, son variadas, proteiformes y son predecibles, que era lo que les comentaba la púrpura con los anticoagulantes. También es como un efecto adverso que depende del mecanismo del fármaco, por ejemplo, una alopecia universal cuando tomamos los quimioterápicos. Es decir, es una respuesta que ya podíamos saber que podía pasar. En cambio, cuando vamos a esta fisiopatogenia de la respuesta del paciente con mecanismos inmunos e no inmunes, dentro de los no inmunes tenemos las intolerancias. Hay defectos enzimáticos que tiene ese paciente, ya sea, por ejemplo, el déficit de glucosa 6-fosfato, que uno dice, si le vas a dar este tipo de medicación, hace el dosaje de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Para que no produzca una anemia severa, una anemia hemolítica. Puede haber intolerancia, sensibilidad exagerada al fármaco, porque el paciente tiene un metabolismo alterado, porque hay un compromiso o mayor sensibilidad en los órganos terminales. La cosa es que la reacción se produce por un mecanismo no inmune. Y finalmente, a ver, y así tenemos las tipo B, que son estas que les estoy comentando, las de tipo inmunológica. Este mecanismo inmune, ¿se acuerdan ustedes la clasificación que había de un fenómeno de hipersensibilidad de Heli-Coombs? Y los tipo 1 es mediadas por IgE, como la urticaria, enfedema y anafilaxias. El tipo 2 con citotoxicidad y depósito de anticuerpos. El tipo 3 también con antígenos y anticuerpos, que también puede haber, por ejemplo, la urticaria vasculitis. Y la tipo 4, que es la retardada, quizás una de las más importantes, a su vez se clasifican en A, B, C y D, dependiendo si está comprometido los TH1, en general la dermatitis de contacto,
TH2 en el DRES, citotóxicas, la C, y la D finalmente con el PEGA, con la interleuquina 8. Bueno, a ver si marca así, no. Me tiene que esperar porque ahí está. Ahora, vieron todas las clasificaciones, ¿no? Esto es para entrar y ponernos más o menos en circunstancias en donde estamos. Y finalmente hay una clasificación clínica. Las graves pueden ser las inmediatas, como el shock anafiláctico o síndrome de hombre rojo. Ese shock anafiláctico en general se produce rápido, antes de la hora, entonces se llaman inmediatas y rápidamente corre riesgo de vida al paciente. Hay formas retardadas, graves, como las afiliativas, como el Steven Johnson y la NET, y no afiliativas, como el DRES y el PEGA. Hay moderadas como la urticaria, vasculitis, eritema polimorfo, y las leves, que son los exantemas, que por suerte el 75% de estas farmacodermias son formas exantemáticas, que por suerte no tienen tanto riesgo para el paciente. Nosotros es importante que tengamos en cuenta que una enfermedad cutánea puede entrañar riesgo vital y que las farmacodermias pueden producir riesgo de vida, ya sea porque se obstruyan las vías aéreas, como puede pasar con edema en tumefaciación, en una anafilaxis o en un angioedema, o porque se extiende la dermatosis y la piel no puede eh, proteger y actuar como barrera cutánea, se produce una disregulación de la hemostasia, se alteran todas las capacidades que tiene la piel en su función normal, ya sea de síntesis de moléculas, de pérdida de proteínas, de líquidos o alteraciones de las funciones hormonales e inmunológicas. ¿Me escuchan bien o hablo más fuerte? Se escucha perfecto. Muy bien, aquí vamos entonces a empezar con los primeros ejemplos, que cuando yo me acuerdo que vi este paciente estaba en el área de consultorio externo, con los ojos que no podía mirar, pero en ese poquito que miraba estaba jugando con los jueguitos, es decir, que eso me estaba diciendo que no tenía compromiso por dentro, porque si era por la cara yo ya empezaba a convulsivar. Igualmente lo bajé urgente a la guardia, ¿no? Pero bueno, acá podemos distinguir la urticaria, que está comprometida a la dermis superficial, y en el angioedema está comprometida la dermis más profunda. Y es importante estar seguro de que no haya un shock anafiláctico, es decir, que tenemos que actuar rápido, porque si el paciente tiene, además de este compromiso de piel, compromiso respiratorio, hipotensión arterial, síntomas de disfunción orgánica como hipotonía, estamos entonces ante un shock anafiláctico. Lo importante es que sepamos, cuando yo tengo ronchas en la piel, para definirlo como urticaria, son ronchas que van y vienen, es decir, que desaparecen. Son, nosotros le decimos fluctuantes. Están ahora y a las 4 horas no están. Me broté, llegué al médico y dice, tenía la cara brotada y ahora no la tiene, pero ahora está brotada en el cuerpo. Es decir, que son fugaces y cambiantes. Si no hay compromiso mucoso, no me preocupo tanto. El problema es cuando tengo un compromiso mucoso, veo que se me hincha todo el ojo, se me hincha el labio, sé que yo ahí tengo que administrar y dejar de base corticoides también. Ahora, cuando tengo estos elementos fugaces y cambiantes, la urticaria aguda dura 6 semanas y crónica es más de este tiempo. Es decir, que tarda mucho tiempo. Yo no le puedo dar un antialérgico, 48 horas se te fue listo, porque sé que suspende el antialérgico y va a volver a aparecer. Bueno, aquí está el mecanismo fisiopatológico, que está muy lindo, ¿no? De las urticarias, cómo vemos que se van activando vía T-cell las células B, donde van a producir, se van a diferenciar y van a proliferar. Estas a su vez van a estimular a las células plasmáticas, a la producción de inmunoglobulina E, ¿sí? Y así vamos a tener todo este mecanismo con liberación de citoquinas y liberación de histamina y de los mediadores que también se estimulan al liberarse los linfocitos. El angioedema es cuando lo localizamos todo esto en la parte baja de la dermis, hipodermis, una tumefacción mal definida, discretamente rosada, no pruriginosa, pueden comprometerse la palma, plantas, genitales y región periorbitarias. Hay trastornos del habla, de la deglución y de la respiración. El shock anafiláctico, además de estos fenómenos cutáneos de rubicundis, prurito y la urticaria, vamos a tener cuadros respiratorios, que es lo que van a dar la gravedad, ¿no? La disnea, el paciente no puede
Espérenme un segundo que me está llamando mi secretaria y le voy a decir que estoy en el Zoom. Eh, hoy, no, voy. Listo. Bueno, entonces, respiratorios. Dijimos disnea, edema de glotis, rinitis, abdominales como náuseas, vómitos, diarreas y cólicos, cardiovasculares con síncope, hipotensión arterial, es decir, que como ustedes ven, y puede hasta producir convulsiones. Es decir, que este shock anafiláctico realmente es una urgencia, uno tendría que, desea que no le pase nunca, pero puede pasar. Cuando damos la penicilina para el tratamiento de la sífilis. Por eso es importante que se dé en un lugar adecuado, donde tengan adrenalina para poderle dar en el momento, que es el primer tratamiento que tenemos que hacer, el oxígeno, y después usaremos antihistamínicos y corticoides que sabemos que van a tener una acción más retardada. Pero lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que siempre tengo que tener en mi lugar de trabajo, si van a recibir medicación, esta adrenalina y oxígeno si se puede, ¿no? Especialmente cuando vamos a dar las penicilinas. Porque aunque parezca mentira, hay casos de muerte y personas jóvenes por no tener o actuar tan rápido en este shock anafiláctico. Y esto es directamente lo que pasa en una urticaria con infiltración dérmica intersticial, que hay muchos diagnósticos diferenciales en la urticaria, pero todos estos tienen las lesiones que son fijas. Urticaria vasculítica, Sayre Rocha, pero está en el mismo lugar y está con un color medio purpúrico. Bueno, es urticaria vasculitis, no es urticaria. Urticaria, recuerden que son lesiones fugaces y cambiantes, que duran el tiempo, 6 semanas o más si fuera una forma crónica. ¿Vamos bien entonces ahí? Aquí tenemos, por ejemplo, las típicas ronchas con edema, dijimos superficial, porque en este caso es una urticaria. Y aquí tenemos un exantema. Aquí vamos a empezar un poquito a jugar, ¿no? A jugar con esto. Esto es una erupción, exantema es eso, una erupción generalizada de la piel, enantema de las mucosas, y entonces uno dice, bueno, es una erupción. A ver, lo llamamos morbiliforme, cuando es máculo, pápulo eritematoso, de un color rojo purpúreo, que tiene la tendencia a la confluencia, pero que deja piel sana intermedia. Y lo llamamos escarlatiniforme, cuando no deja piel sana en el medio, cuando tiene el aspecto áspero, como si fuera de piel de gallina o piel de lija. Y cuando vemos dos patrones exantemáticos, uno morbiliforme en un área y un escarlatiniforme en otro, decimos, este paciente seguro está teniendo un patrón bimodal y vamos a averiguar si no hay una farmacodermia, no hay un fármaco que está tomando. Entonces los antecedentes cuando le pregunto, porque me preguntaron, debe ser un exantema viral, preguntamos si estaba en el hospital, estaba internada por una sepsis o una artritis, no recuerdo ahora, y entonces estaba con 14 días o 7 días de vancomicina, y ahí tenemos patrón, digo, no, 14 días de vancomicina, y apareció ahora, es decir, apareció después de un tiempo más tardío, a ver si esto es un simple exantema o es un cuadro más complejo. Si es un simple exantema, yo le voy a pedir hemograma y hepatograma. Si es un simple exantema, no va a haber muchas modificaciones por dentro. Pero si el hemograma estoy teniendo eosinófilos y el hepatograma estoy teniendo movilizaciones de enzimas, seguramente que no es un simple exantema, una simple reacción alérgica y nada más con exantema, sino que es un cuadro más severo que vamos a ver después. ¿Les quedó claro hasta ahí? Entonces, dos patrones dentro del mismo paciente en el exantema, piensen en farmacodermia. La mayoría son adenovirus y en el invierno van a ser el 70% responsables de los cuadros exantemáticos, mientras que en el verano va a ser los enterovirus. Entonces, sí, los exantemas más frecuentes por los virus, pero no dejemos de preguntar, interrogar cuáles son los medicamentos que está tomando y cuál es su base. Aquí tenemos otro paciente con un patrón morbiliforme, máculo, pápulo, eritematoso. Decís, bueno, no pasa nada. Lo que pasa es que sí pasa porque tuvo el antecedente de una artritis séptica y estaba medicado con trimetoprim, sulfametoxazol. Sin embargo, dijimos, bueno, suspendemos, le damos el antihistamínico y seguramente que cede. Sin embargo, no cedió, aumentó el cuadro, ya le habíamos suspendido la droga, entonces, ¿qué pasó? Hemograma, hepatograma, sí, dio compatible
con un DRES, es decir, un cuadrito más importante, una farmacodermia severa, que ahora ya la vamos a ver en adelante. Es decir, que es muy importante cuando yo vea un exantema que esté seguro, si no es viral, digo, primero viral, pero sí que no sea un exantema leve de una farmacodermia leve y que no sea un DRES, que es un cuadro más severo y que va a seguir evolucionando aún habiendo suspendido la medicación. Y cuanto más precoz lo hacemos en la suspensión de la medicación, mejor va a evolucionar el paciente. Este paciente vino con un exantema escarlatiniforme. Yo lo vi así, sin esta fascie tan característica del DRES. Lo vi con un exantema escalatiniforme. Un chico de 12 años con un exantema escalatiniforme, ¿van a pensar en estreptococo? Y no, es poco probable. Porque en general el estreptococo aparece después de los 2 años, hasta los 8, hasta los 10, porque en general forman anticuerpos contra la toxina. Y si tengo menos de 2 años, seguramente sea una farmacodermia o un síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, que también puede producir un cuadro de escarlatiniforme. Pero cuando es grande, siempre, siempre, exantema escarlatiniforme. En un mayor, piensen siempre la posibilidad de esta farmacodermia y de este DRES. El paciente hacía 20 días que estaba tomando carbamazepina por presentar por una miotonía que tenía otra enfermedad de base, y entonces yo le di, cuando me comenta esto, le digo al neurólogo, por favor, saca la medicación, anda viendo, no, bueno, yo la saco, te doy otra cosa, y le saqué un hepatograma. Y dijo, no, no pasa nada, tiene 70 ese día tenía, al otro día tenía 200, es decir que pese a sacarse el compromiso del hígado iba, y entonces estábamos ante un DRES que se llama reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente de 35 años que tiene un TBC ganglionar, con antecedentes familiares que no refería, y se presenta con un exantema entre morbiliforme, algunas áreas medio rasposas. Quizás no se ve tan bien, pero ustedes ven acá que estaba rasposo, con una base media eritematosa. El exantema estaba y tenía ese antecedente tan importante de la medicación antituberculosa. Nosotros tuvimos muchos pacientes con antituberculosos y reacciones a drogas así muy severas. Entonces, entre los diagnósticos presuntivos, enseguida pensamos una farmacodermia y entre ellos un síndrome de Dress. Le pedimos el laboratorio, fíjense ustedes, 2200 de transaminasas, no había alteraciones en la radiografía de tórax, era HIV negativo, le pedimos obviamente todas las serologías para estar tranquilos y vemos con todo esto que sí hacemos el diagnóstico de síndrome de Dress, lo internamos, evolucionó con eosinofilia, le dimos prednisona, tratamiento con vitamina K, pero estos pacientes con estas transaminasas tan elevadas son a veces y que tengan a veces obviamente la coagulopatía por la falla hepática, es una urgencia terrible porque tenemos que estar en plan de trasplante, hacer el plan de emergencia, a veces no responden con los corticoides, tenemos que agregar gamaglobulinas y a veces no responden con esto y entonces el hígado cada vez funciona peor y realmente son cuadros muy severos. Por suerte este paciente mejoró, no tuvo esa misma suerte otra chica y con 35 años por UNDRE falleció porque si bien hicieron el trasplante hepático no lo resistió y hubo una complicación y falleció. Entonces, este síndrome de hipersensibilidad inducido por drogas realmente es importante. Hay una mortalidad que algunos dicen 1%, a veces tienen más, algunos dicen llegan hasta un 10%, pero bueno, lo importante es que sí es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células T en individuos genéticamente predispuestos cuando se los expone a diversos fármacos. Y aquí tenemos la lista que es enorme de fármacos que pueden producir este cuadro. Entonces es fundamental que nosotros lo sospechemos. Eh, Dicen que si yo tardo cuando yo tengo la manifestación dermatológica, el exantema, y se es una farmacodermia y yo no la retiro, con cada día que yo voy dejando y el paciente va teniendo síntomas, se disminuye la posibilidad de que salga adelante en una gran porcentaje. Algunos dicen hasta un 25% en los casos de NET.
Entonces, quiere decir que en 4 días, si no lo saqué, a lo mejor el paciente que tenga la medicación no tiene una vuelta. ¿Está? Entonces es importante la detección, en este caso era por rifampicina. ¿Y después qué hacemos cuando es con tuberculosis? Después empezamos a rezar, porque decimos con cuál de las 4 medicaciones hizo la reacción. ¿Habrá sido con la rifampicina? Esa es la más frecuente, pero pudo haber sido por la isoniazida. O sea que realmente después es un reto, porque dicen también que si es un DRES y ustedes le suspendieron la droga y salió adelante, cuando ustedes vuelven a introducir la droga y era la que le vuelve a producir el DRES, quizás ahí las posibilidades de sobrevidas también sean menores. Entonces, ¿en qué pacientes sospechamos DRES? Exantema maculopapular, morbiliforme o escalatiniforme, con fiebre, con adenopatías, con eosinófilos o linfocitos atípicos y un compromiso hepático o renal. Y en aquellos pacientes, siempre que tengan una droga nueva, iniciada 2 a 8 semanas previas. Perdón, ¿eh? Me vienen las ganas de estornudar y se cortan. Miren todo cómo se puede comprometer los distintos órganos en el DRES, es decir, que son muchos y realmente muchas las complicaciones que podemos tener. O sea que es un paciente que tendría que ser para terapia, controlando el corazón, las tiroides en el tiempo, porque suelen después evolucionar con tiroiditis autoinmune, es decir, que cuando el paciente sale, igual tenemos que seguir controlando tiroides, corazón, riñón, gastrointestinal y todo lo que fuimos comentando recién. Los más frecuentes, sistema linfático, hígado y sistema hematopoyético. Tiene criterios para el diagnóstico, aquí los tenemos todos, y entonces uno de acuerdo al número y a la suma que da, decimos si tengo más de 5, tengo un caso definido, pero si tengo probable voy a estar también estando atenta. Este es el otro paciente, lo que él tenía. El tipo de compromiso en el DRES puede ser leve, moderado o severo en los distintos fármacos, no solo, sino que también puede evolucionar con un DRES. El DRES puede evolucionar si va empeorando a una necrolisis epidérmica tóxica, que vamos a ver que es muy importante. ¿Qué tratamientos recibieron durante la internación? En general antihistamínicos, porque les pica muchísimo el pelo, la piel, corticoides, y a veces se plantea la gamma globulina, algunos la discuten, otros no. Nosotros, en nuestra experiencia en pacientes pediátricos, es que siempre tuvimos buenos resultados y realmente el cambio es muy importante. Es decir, que si no funciona con el corticoide, que vemos una mejoría, y algunos dicen de ponerla bien precoz también la gamma, porque eso va a bloquear todos los mecanismos también que están interactuando en estas reacciones. Entonces, pensemos que cualquier fármaco puede provocar DRES y también que hay una predisposición genética de los individuos. O sea, si este paciente tuvo realmente un DRES, tiene que ir con una fichita, como son los que son alérgicos a algún medicamento, y no solo no dar esa medicación, por ejemplo, si es alérgico a las sulfas y yo le voy a dar, tengo que explicarles que tienen que tener controles y cuidados con las cremas, por ejemplo, si usa después Platzul, algunas con sulfadiazina, también son derivados y pese no solo por vía endovenosa, sino por vía cutánea, pueden hacer y reagudizar este cuadro. Es importante que en este DRES también piensen que aunque yo le saco la droga, sigue el paciente apareciendo con las lesiones. Entonces, dice, ya le suspendí la droga, eso no es, no. Puede serlo y el DRES es así. Obviamente, diagnósticos diferenciales, ya vamos a ir viendo otras farmacodermias, y recordemos que el edema facial es muy característico, vieron, de ese paciente. Es como que uno le ve la cara y decís, uy, este es un DRES. El compromiso cutáneo, la eritrodermia, linfadenopatías. Miren este paciente me lo consultaron por WhatsApp en la época del COVID, y aquí vemos que tiene estas lesiones como eritematosas, no sé si hay vesículas, si aparece un herpes o no. Bueno, a ver, mostrame un poquito más. Mira, tenía un pelo, como ustedes ven, un pelo azul entre azul y grisáceo. Miren cómo el exantema se iba extendiendo, iba cubriendo ya casi toda la piel, ¿no? Había empezado de esta forma, pensaron que era una infección, que era un herpes, que era un eritema polimorfo simple. Sin embargo, el cuadro cada vez se iba
complicando más. Y la cara se iba hinchando. La madre dice, el paciente, él está hinchado, no era esa cara. Entonces lo primero que pensamos fue un DRES, ¿eh? Y de hecho los primeros días parecía un DRES. Miren los labios así tumefactos, ¿eh? Los párpados. Y dijimos, será un DRES, pero cada vez se extendía más. Obviamente que no tenía ninguna medicación, ya habíamos dado los corticoides, sin embargo el cuadro avanzaba y vemos áreas de despegamiento, ¿eh? Y tenía algunas áreas que nosotros llamamos de signo de Nikolsky positivo. El Nikolsky echó presión en un área de la piel que parecería no haber ampollas, sino que presión igual me quedo con la piel en la mano, y eso está hablando de que ya hay un despegamiento epidérmico, y esto se da en las farmacodermias más severas, donde hay necrosis epidérmica. Y entonces esos cuadros se llaman, si nosotros lo voy a ver en la histopatología, voy a ver que hay una necrosis de los queratinocitos. Entonces, dependiendo del porcentaje de superficie corporal comprometida, voy a tener los distintos cuadros en los cuales hay necrosis de queratinocitos. Y esos cuadros son el Steven Johnson, en la cual hay el 10% de queratinocitos de superficie corporal comprometida, la farmacodermia como la NET, que es la más severa y ahí hay más de 30% de superficie corporal comprometida, y entre medio estaríamos los de superposición entre 10 y 30%. ¿Qué quiere decir? Que hay necrosis de queratinocitos en el 30% de la superficie corporal. Miren ustedes al otro día cómo estaba, los otros días que se iba, como al día noveno que dice acá, cómo se fue despegando toda la piel. Aquí había más del 30% de superficie corporal, más del 30% de los necrosis de los queratinocitos. Entonces, al principio, ¿qué pensamos? ¿Será un DRES, será una farmacodermia, una eritrodermia secundaria a la virosis? ¿Será la época del COVID? ¿Tendrá un DRES? Entonces hicimos un laboratorio y siempre cuando uno quiere definir por biopsias, a veces tiene que tomar 3 biopsias, más en una eritrodermia o una farmacodermia, porque a veces en un solo lugar no encontramos el resultado a lo mejor que esperamos, ¿no? Fíjense en el laboratorio, tenía 2000 blancos, estaba como leucopénico, los cultivos fueron negativos y las transaminasas estaban elevadas. Entonces esto estaba hablando de que había un compromiso hepático, que era probablemente una farmacodermia severa. Teníamos hepatomegalia, esplenomegalia, no teníamos células atípicas ni blastos, y en la anatomía patológica en algunas áreas encontramos dermatitis de interfase que se da en el DRES, y en otras áreas encontramos necrosis y desprendimiento y necrosis epidérmicas que se da en la NET. Entonces aquí, ¿qué concluimos? Que teníamos un síndrome de superposición DRES y NET. Que esto también se puede dar cuando la noxa sigue estando, cuando no estamos a lo mejor dando con la clave, cuál es el medicamento, el fármaco que está produciendo este cuadro. Bueno, el paciente fue tratado, y miren acá el control posalta, le dimos corticoides, gamma globulina, y le cortamos el pelo, porque tenía, en realidad lo que encontramos fue una tintura del pelo con una componentes que estuvimos leyendo por todos lados, que decían que si bien no tendría por qué dar esto, algunos lo refieren como que sí, incluso había compromiso hepático por este tipo de tintura que se compraba no en la peluquería, sino por Instagram, por Mercado Libre, y realmente daba un color azul terrible. Miren cómo era la cara de él antes de esa inflamación, y decir cómo tenía esa cara de DRES. Bueno, un caso interesante. Este paciente viene a terapia ya con hepatomegalia, con exantema morbilliforme, esplenomegalia, y tenía como antecedentes que había empezado con un cuadro con una exantema escarlatiniforme, que dijeron esto es una escarlatina, pero le hicieron el exudado de fauces, le dieron la penicilina, sin embargo era negativo el exudado de fauces. Entonces dijimos, el paciente siguió con fiebre, entonces habrán pensado, puede ser un Kawasaki, fiebre alta, más de 3 días, la fase abotagada, cambios en las manos, esto debe ser un Kawasaki. Le colocaron gamma globulina, sin embargo, el paciente no evoluciona bien y lo derivan acá. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya le dieron
le hicieron el tratamiento de gamma-globulina, faltaría el corticoide, puede ser tranquilamente una farmacodermia, y interrogando tenía un antecedente de 3 semanas previas de haber recibido fenobarbital por una convulsión y quedó con fenobarbital. Y el profesional neurólogo le dijo, nunca, nunca dejes de darle el fenobarbital porque si no se puede morir el paciente. Entonces, por más que suspendimos nosotros, parece que le seguía administrando a la mamá vía sonda nasogástrica, no sé cómo hacía, pero siguió estando esa noxa, ese fármaco medicándose, y por más que nosotros hicimos corticoides, gamma globulina, pulsos, de todo, lamentablemente evolucionó del DRES al NET, con el signo de Nikolsky positivo, a un compromiso cada vez más severos y lamentablemente falleció. Entonces aquí vemos, este sería como el ejemplo de cuando no suspendemos la droga, cuanto antes mejor. Entonces, síndrome de superposición, Steven Johnson, NET, y vemos que hay una hipersensibilidad tipo retardada, con también anticonvulsivantes, antibióticos, y que hay apoptosis de queratinocitos con linfocitos T citotóxicos, que expresan el receptor de reclutamiento cutáneo, skin homing CLA, y estimulan la producción de diversas citoquinas y mediadores como interleuquina 15, 6, 18, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, Fas ligando y granulicina. Todo esto obviamente lleva a este cuadro tan severo de necrosis epidérmica tóxica. Entonces, ¿cuándo debo sospechar un síndrome de Steven Johnson y una NET? Cuando tengo elementos de escarapela, cuando tengo, siempre hay, nosotros decimos y tomamos en el examen, en el 100% de los casos del Steven Johnson y la NET, tengo una mucositis que es constante y severa. Mucositis constante y severa. Es decir, que compromete los labios, que compromete las conjuntivas, que compromete las mucosas genital. Ellos lloran para orinar, es decir, tienen que estar en un balance. Realmente el ardor es tan importante, un dolor cutáneo muy, muy terrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja? Suspendiendo los agentes responsables, se debe hospitalizar al paciente en una unidad de cuidados intensivos, tiene que ser como un quemado, tenemos que evitar la infección a toda costa. Dicen que el tratamiento de la NET para algunos es solo cuidar su piel, hacerle un soporte hidroelectrolítico y esperar que depure. Y con eso también algunos dicen van bien, pero es fundamental que no se infecte y estar en una unidad de cuidados críticos o de quemados, ¿sí? Hay un score que está hablando de gravedad, que eso lo pueden ver de acuerdo a la edad, a la frecuencia cardíaca, si tiene además otros tumores. No es lo mismo una NET o una Steven Johnson en un paciente porque estuvo medicado con, no sé, con algún antibiótico, con alguna interponencia que yo no se lo voy a volver a dar, o a lo mejor alguno que está con muy bajas defensas, como es que ya tiene un tumor por debajo y tiene que recibir poliquimioterápica, ¿sí? Si está con más glucemia elevada, con bicarbonato, bueno, con todos ellos hacemos un puntaje. ¿Y qué le vamos a dar? Actualmente se está diciendo y se plantea que la ciclosporina, al ser un bloqueante de TNA-alfa, va a ser, es una indicación de primera elección, pero no tendría que estar infectado y tiene que tener una función renal bien, porque está contraindicada. Y obviamente los corticoides, que siempre, siempre lo hacemos las primeras 48 horas, porque esto es cuanto más rápido yo actúo, mejor respuesta voy a tener. Y la gamma globulina humana hiperinmune a dosis de 2 gramos por kilo. Bueno, entonces, siempre tenemos que pensar que hay superposiciones, puede haber mayor gravedad, menor gravedad. Hay buenos artículos donde hablan sobre el manejo, tratamiento y prevención del DRES, que escapa un poco a esta clase. Lo que yo les quería mostrar acá, por ejemplo, miren esta paciente. Esta es una paciente que tenía creo que Chagas y estaba medicada para eso, y justo empieza a hacer un exantema. Y hizo, mira, es un exantema purpúrico. Cuando ustedes vean esta púrpura tan importante, ustedes dicen, acá ya los queratinocitos no están. Ya esto va a evolucionar seguro a una NET. Y así fue. Entonces,
Siempre que vean una púrpura muy severa con un medicamento en el medio, agárrese Catalina porque el cuadro va a ser muy, muy importante. Bueno, esto es un poco lo que estuve hablando recién de la activación de de las células T citotóxicas con la liberación de perforina, granzima B, granulosina y fafas ligando. Por eso dicen que es importante la gamma globulina de este nivel para bloquear esto y que no se una para que no se sigan destruyendo los queratinocitos. Esto trae una baja regulación de los linfocitos T, pero una activación de todas las células inmunes con liberación de sustancias que van a determinar la necrosis de los queratinocitos. Aquí tenemos otro paciente con la NET. Este paciente, me acuerdo que lo trasladamos a Garham, pero le hicieron, le pusieron planchas de amnios y con eso y realmente por 48 horas mejoró un montón y más que mejoró, estuvo libre a lo mejor de infecciones. ¿Sí? Entonces, miren cómo se despelecha la piel. Entonces, siempre si nosotros tenemos una erupción, tenemos compromiso de mucosa, siempre tenemos que ver cómo están los labios, cómo está la lengua y cómo está el ano y la región genital, porque a veces puede empezar por ahí las erosiones. Lo importante es que es una falla aguda del órgano cutáneo con pérdida de aguas y de electrolitos y proteínas, que se comporta como un quemado severo, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, cuanto más precoz mejor para evitar las infecciones y tener un manejo adecuado de las heridas y de enfermería. Y eso reduce, miren ustedes, el riesgo de infección y por ende de mortalidad y de los días de internación. Ahora bien, si ustedes ven esto acá, tienen que decir, esto es un Steven Johnson, hasta que se demuestre lo contrario. Pero a veces, si yo no tengo compromiso más interno y a lo mejor hay una infección por Mycoplasma pneumoniae, puede ser el mismo cuadro muy difícil de diferenciar de esto que nosotros llamamos MIRM, es decir, rash mucositis inducidos por Mycoplasma pneumoniae. Y la RIME es erupción mucocutánea infecciosa reactiva. Son los nombres que tenemos ahora, que podemos ver pacientes como si fuera un cuadro similar, Steven Johnson, con cuadros en escarapelas, vesículas, ampollas, pero no hay fármacos en el medio, pero sí hay agentes infecciosos que lo determinan. Muy bien, espero que les haya quedado claro más o menos las más severas. Y ahora miren, aparece este paciente con esta erupción eritematosa, en donde en la región del mono, también lo llamaban de babún, la región de la cola, porque los monos tienen esa cola roja. Aquí tenemos en las axilas y en las flexuras. Entonces, hay una exposición al fármaco una vez o dos repetidas. Tiene eritema en zonas de bordes bien delimitados en el área glútea axilar, tiene por lo menos otra localización más intertriginosa y flexural, una distribución simétrica y hay ausencia de signos sistémicos. Y esto es lo que nos deja tranquila. ¿Y cómo lo hacemos? Y valorando siempre el hemograma, el hepatograma, no hay compromiso hepático, no hay compromiso, no hay eosinófilos. Bueno, vamos bien, seguimos con algo más localizado. Se retira el fármaco, se da un tratamiento sintomático y los pacientes evolucionan favorablemente. Aquí tenemos otra paciente de similares características, donde tenía el brote. Ven ustedes, acá no se nota tanto como en el otro, pero ustedes pueden ver bien esta área delimitada. Ya decía que la ardía que le picaba. Miren ustedes en esta zona. Aquí tenemos de vuelta más, ve que se está viendo acá en esta zona más rojo. Acá teníamos como áreas purpúricas, no estaban ellas, sino que era todo esto más eritematoso y purpúrico. Y miren ustedes aquí a nivel de las ingles cómo tenían las lesiones eritematosas. Nuevamente había un fármaco en el medio y entonces estamos hasta ante un SDRIF. Symmetrical Drop Relation Intertriginosus and Flexural Exanthema. Bueno, la biopsia nos dio lo mismo, emolientes, sacar la medicación que estaba recibiendo con erupción benigna y nada más. Aquí tenemos otro paciente que está lleno de pústulas. Digo, uy, con tantas pústulas, ¿será el estáfilo?
cultivamos esa pústula, más que cultivamos, hicimos un extendido, le hicimos un gram, en 1 hora teníamos el resultado, es negativo, quiere decir que es estéril. Entonces, y tenemos más, sí, tenemos más, le pica la piel, hace ese fenómeno donde se raspó, se lastima, es el fenómeno isomórfico y se llena de que la biopsia dio una pústula estéril superficial, y también tenemos esto que se llama pega, que también es una reacción por hipersensibilidad tipo 4, puede ser por virus, pero el 90% es por fármacos, ¿eh? Tienen fiebres, pústulas, puede haber lesiones en escarapela, nosotros decimos en diana, típicas en las palmas, en las plantas, tiene prurito, tiene quepazón y todas esas pústulas. Lo que es bueno es que no hay un compromiso severo, no suele haber tanto compromiso hepático, pero es general, porque si esto seguimos con la medicación, pueden hacer un cuadro de NET, es decir, que puede hacer una evolución, así como hizo el DRES a NET, el PEGA también a NET, es decir, que tenemos que controlarlos y seguidos de cerca. Y también hay otro que se llama eritrodermia por fármacos, también aparece eritema y descamación en más del 90% de los casos. Este no evolucionó a NET ni a ampollas, por eso lo llamamos eritrodermia por fármacos, y obviamente también tenemos que suspender el mismo para que el paciente pueda estar adecuadamente controlado y tratado, si no la desesperación y la picazón es muy, muy severa. Suspender siempre, fíjense que en todas es suspender el fármaco sospechoso, se hospitaliza si hay una forma aguda, sintomática o clínicamente inestable. Siempre se tiene que ir evaluando mucosas, ocular, nutrición, porque saben que cuando hay un paciente eritrodérmico está perdiendo muchas proteínas, muchos líquidos, puede ir a shock si no lo tratamos en forma adecuada. Entonces, todo ese trabajito de compensar lo que se está perdiendo es fundamental para no traer cuadros más graves, y obviamente las formas graves se van a dar con corticoides. Entonces, para concluir y finalizar, el diagnóstico de las farmacodermias es fundamental el interrogatorio, ¿no? Tiene que haber cuándo le dieron el antibiótico, y empezó hace 7 días. ¿Alguna vez recibió ese antibiótico? No, bueno, esta debe ser los exantemas por a los 7 días del antibiótico, el organismo fue pensando, no le gustó, y ahí siguió el exantema. O hace 3 semanas y empezó, y eso más, vamos para los DRES, cómo fueron evolucionando, tienen prurito, tienen dolor. Aquí tenemos esta escala de naranjo que lo pueden iconografiar, o lo pueden sacar de cualquier lado, bueno, de Google se saca escala, y les sirve y le permite que si el valor da alto, decir, bueno, estoy muy probablemente ante una farmacodermia o no. Hay muchos diagnósticos diferenciales. Nosotros pensamos farmacodermia y terminó siendo un citomegalovirus, un brote con un lupus, una vasculitis, el síndrome vimos de Kawasaki, que también se da con eritrodermia. Es decir, que los cuadros diferenciales son muy importantes, y por eso es que dicen las farmacodermias también son las eternas simuladoras, ¿no? El examen físico, yo siempre digo, sea farmacodermia o sea un impétigo, todo tiene que ser bien revisado el paciente desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y entonces empezamos con la cabeza, las orejas, las mucosas, los ojos, la nariz, la boca, y no se nos pasa nada, incluso la parte genital, ¿no? Tenemos que ver si hay edema facial, si hay lesiones purpúricas, si hay ampollas, pústulas, si hay eritrodermia, si duele la piel, si hay ampollas, y obviamente todas las que estuvimos hablando son los signos de alarma, como ese exantema purpúrico, el signo de Nikolsky, que tenga dificultad para respirar, que no se sienta tan bien, que como que se siente desmayar. El laboratorio, además, la rutina básica, pensemos en si hay problemas de púrpura en todo lo que es el coagulograma, en el dímero D, en el fibrinógeno, y descartar que no tenga sífilis, ninguna otras infecciones que a veces empiezan como una farmacodermia. Recuerdo que el HIV aumenta el 100% de tener riesgo de farmacodermia, si a lo mejor lo medicaron porque tenía una angina y ha
hace algo muy extraño, muy exagerado. Entonces ustedes tienen que pensar y buscar que no haya algo más de base. La biopsia, recuerden, de más de un sitio para que nos pueda ayudar y orientar. Y estos objetivos de la biopsia es discernir los distintos tipos de reacciones adversas, si hay necrosis de queratinocitos, modo para las más severas, el diagnóstico diferencial y justificar también los cambios que hagamos. Bueno, espero que no se hayan aburrido mucho, que hayan estado un poquito despiertos. Yo siempre digo que en las clases a mitad hay que levantarse, pararse, tomar algo y volver a seguir, precisamente para estar con todas las neuronas. Los invito, obviamente, a estas jornadas que, como decía María Rosa, las vamos a hacer en el aula magna de la Facultad de Medicina del 12 al 14 de agosto. Hay becas, solicítenla, va a ser fantástico, se van a tocar absolutamente todos los temas Vamos a tener de invitado ya al profesor Marinkovic, que es de Estados Unidos, que está relacionado con la terapia génica en epidermólisis ampollar. Es la primera vez que vamos a estar con el profesor que hizo las cremas que tienen un herpes virus, penetra en la piel y forma colágeno 7, así eso es fantástico. Vamos a tener invitados de Uruguay, la doctora Lidia Dufresne, el doctor Macedo. Y el 11, 12 y 13 de septiembre se hace el primer Congreso Internacional de Genodermatosis, organizado por CDGA, y realmente vamos a tener unos invitados de lujo. También soliciten su beca a los laboratorios patrocinantes, que felices vamos a estar de encontrarlos. Y ahora voy a dejar de compartir y espero que hayan estado ahí, porque yo estuve hablando y no sé si estaban o no. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. Hay una pregunta, tengo entendido que es respecto a la eritrodermia por fármacos, que preguntan si en el hemograma en este tipo de pacientes tendrían elevación de glóbulos blancos con eosinofilia o si pueden tener un recuento de blancos normal. Puede tener normal, no puedes definirlo tanto como DRES. E incluso el DRES puede tener también eosinófilos normales, ¿sí? Espera que voy a verlos, que no los veo. Ahí está. Cuando uno da una clase y prepara una clase, prepara lo más frecuente, ¿sí? Pero todo con medicina tiene excepciones a la regla. Entonces, el DRES, yo les digo, el título del DRES es eosinofilia. Sin embargo, si yo le di corticoides, ya los eosinófilos bajan y no me sirven para valorar. Si hay un 50% que tienen leucocitosis, otros tienen linfopenia. Entonces va variando. Incluso el DRES, en algún momento, hay una linfopenia y estimula que se reactiven los virus. Por ejemplo, el virus del herpes 6, uno hasta te confirma, dice, uy, se reactivó el virus herpes 6 a las 2 o 3 semanas. Uy, me confirma que era un DRES y yo tenía alguna duda. ¿Está? Y lo mismo pasa con la eritrodermia. Estos son cuadros evolutivos, que yo tengo que estar al lado del paciente. Y a veces los análisis los pido, hace 48 horas que le hice estos eosinófilos, sí, pero yo quiero ver ahora. Antes tenía 1 y ahora a los 48 horas tiene 7%. Digo, ¿cómo aumentó tanto? O al revés. Entonces, el paciente tiene que ser seguido en el tiempo, precozmente a veces. A veces tenemos plaquetas, ay, tengo 80.000 plaquetas. Ah, está bárbaro 80.000, no va a sangrar. Pero a las 12 horas tuve 40 y a las 24 tuve 30. Entonces a veces el seguimiento tiene que ser diario. Por eso es que es un área de terapia intensiva y es dinámico. Y más cuando a lo mejor no tengo los diagnósticos. O sea, que tanto la eritrodermia por droga, o sea, cuando yo veo una eritrodermia, lo primero pienso en el DRES. Y si a lo mejor no evoluciono con todas las cosas, bueno, a lo mejor me quedé en eritrodermia. ¿Está? Pero a veces es uno lo que hace, lo termina de cerrar a los 15 días cuando ya ustedes no tienen que actuar, digamos, cuando ya vemos cómo seguimos, ¿no? Si yo le tomo una biopsia, ¿cuándo está el resultado de la biopsia? ¿A las 2 semanas o a la semana? No me sirve para actuar en ese momento. En ese momento yo tengo que buscar todos los criterios que tengo, a ver si me voy asemejando llegando para el DRES y actúo de la forma más rápida posible que pueda. Obviamente, si yo tengo esa cara con ese edema y esos labios, ahí seguramente va a haber un DRES. Y si no está tan edematoso y está roja, a lo mejor puede ser la eritrodermia. ¿Sí? Y si no busco las ampollas, no espero que estén, a lo mejor las busco en los sitios de roce,
¿Por qué? Porque yo no espero todo ampollado para decir esto es una NET y le puse el corticoide. Tengo que actuar rápido, ¿no? Es la urgencia. Por eso digo, son pacientes que tienen riesgo de vida. Y el diagnóstico precoz y el sospecharlo va a hacer que ese paciente pueda salir adelante. Cuando están todas las ampollas y cuando tengo la NET, todo el mundo hizo el diagnóstico de NET, ¿no? Uno lo tiene que sospechar. Tengo el medicamento, ojo que no estoy haciendo una farmacodermia, saquémoselo ya. Ya empezó con un brotecito, no esperes a que se haga hecho torta para sacar la medicación. No sé si respondí. Pero... No, sí, perfecto, gracias. Después, bueno, la felicitan por la presentación, que fue súper clara y que sirvió muchísimo. Y después yo le quería preguntar en cuanto a un paciente que tuvo un DRES, si uno le hace recomendaciones, por ejemplo, no sé, tuvo un DRES por un anticonvulsivante y uno le dice, bueno, si te van a indicar sulfas o estas medicaciones que uno sabe que tienen más riesgos, si se tratan de evitar o si no, no tiene nada. Sí, la persona que tuvo una farmacodermia grave tiene que salir con una hoja así de recomendaciones, hablarse a él, la familia y todos, y que se ponga la chapita, les digo, la cadenita y todo lo que más puedan, avisando que tuvo una farmacodermia grave, si sabe el medicamento, más el medicamento, porque realmente dicen, hay algunos artículos que te dicen que la primera vez el paciente salió adelante, pero si le volvés a poner la próxima vez, vas a una cascada que no lo podés sacar, aunque saques el medicamento. Por eso es la angustia que uno tiene cuando tiene un paciente con que tiene tuberculosis, que tiene 4 medicamentos, que hizo la farmacodermia. ¿Cuál de los 4 fue? ¿Fue la rifampicina la más frecuente o fue la isoniazid o fue el etambutol? ¿Y cuál le voy a poner yo? ¿Entendés? Y siempre estamos rezando, porque a veces es como una lotería. Después dicen, al paciente le hago las pruebas, lo mando al alergista, pero ni el alergista le va a querer hacer rápidamente la prueba para ver si es, porque si yo le estoy volviendo a estimular dentro de los primeros 6 meses, le estimulo de vuelta a ver qué reacción tiene, puede hacer un DRES por la medicación que yo puse en la piel, para ver si es alérgico a eso. Es decir, las diluciones tienen que ser muy chiquititas. Bueno, y hay una discusión, si hacemos PRIC, digamos, todas esas, pero los mandamos igual al alergista, hablamos en conjunto, y son pacientes que yo les llamo pacientes de Ateneo, pacientes complejos que no lo puedo resolver yo sola, ni tampoco el alergista solo, ni a lo mejor nosotros dos juntos, tenemos que buscar más, buscar mucha bibliografía, qué es lo último que está saliendo. Mira, hicieron esto y el paciente se complicó, no lo hagamos, esperemos. Digamos que es un montón. Y lo que sí tienen que salir es con esa hoja, yo les digo siempre, de todas las indicaciones. Y, por ejemplo, es diferente. Un paciente que yo tengo con un DRES, al NET le doy 48 horas el corticoide y bueno, y se suspende, pues ya después dice que no produce tanto efecto de mejoría, sino que favorece la infección. Pero en el DRES, si yo le saco el corticoide, voy todo para atrás. Y en el DRES nunca puedo suspender rápidamente los corticoides porque hace un rebrote muy importante. Y lo tenemos que estar medicando con corticoide fácil 1 o 2 meses y después empezar el descenso bajo. Después de un mes empezar el descenso bajo lentamente y con control, cosa de que si empeora vuelvo para atrás. ¿Está? Y eso dicen que hay que seguirlos a veces por 6 meses a los 3. Perfecto, muchas gracias, súper claro. Estás muteada, María Rosa, no te escucho. No te escucho, ¿eh? Ahí estoy desmuteada. Ahora sí, ahora. No, quería decirte que después te van a ver mucha más gente, que lamentablemente tenemos muchísima gente del Caribe, pero hay una diferencia horaria de 5 o 6 horas. Entonces ellos lo ven después y mandan sus apreciaciones y demás. Te vamos a pedir 3 preguntitas grandes, ¿no? Porque les tomamos un examen al final, pero hay mucha gente que no está en el momento y